Conecta TV Radio presenta Agenda País 4.0, un espacio de análisis de opinión alternativo desde lo técnico para el desarrollo del economía. Iniciamos. Radioescuchas y sintonizantes de Conecta TV Radio. En realidad, para mí y para el equipo de trabajo que estamos armando este proyecto comunicacional, es un gusto, una satisfacción inmensa empezarlo. Y queremos dejar prácticamente sentado cuál sería nuestra línea editorial y cuál es nuestra misión y visión de este programa y cuáles son nuestras expectativas. En primer lugar, con el nombre. ¿Por qué es Agenda País? La Agenda País significa proyectar a este país a futuro, lo que queremos. Y su nombre es una agenda, no un plan ni son temas terminados. No queremos tener propuestas terminadas, concluidas y en detalle. Queremos poner los temas relevantes de nuestro país a discusión y en la mesa de todos los actores que se involucran especialmente en las políticas públicas. Ese es nuestro objetivo y es un tema a largo plazo. Tampoco lo vamos a tener en el corto plazo, ni sea un tema inmediato, y tampoco lo vamos a tratar desde el punto de vista de la coyuntura, ¿no? Son temas estructurales que los queremos ir desarrollando en el transcurso de este tiempo. Por eso es una agenda. Nuestro segundo objetivo, o nuestro principal objetivo, es mejorar las prácticas y estándares en lo público y lo privado. Creemos que en este país lo que falta es un buen nivel en cuanto a las decisiones técnicas que apoyen efectivamente lo que las políticas o los políticos decidan en su momento. Es decir, nosotros queremos hacer un aporte desde lo técnico, no esperando precisamente que eso se transforme efectivamente en una línea política de cuál sector o de otro sector que en su momento se presente. No, queremos hacerlo desde el momento en que nosotros siempre lo estamos viendo o siempre lo estamos buscando desde lo técnico, con nuestra experiencia en lo empresarial, en lo profesional y en lo académico. Por eso es ahí que estamos invitando a personas que hacen esta vida muy relevante, por supuesto, y con una trayectoria también profesional de alto impacto en la sociedad. Ese aspecto técnico es básicamente el cómo y el cuándo. A lo mejor, tal vez discutiendo el qué, dentro de los marcos de las políticas públicas que se estén desarrollando en su momento. Es por eso que queremos centrarnos en ese espacio. Es decir, en el cómo, en el cuándo, inclusive en el cuánto, porque es muy importante para la economía saber cuánto van a costar ciertos proyectos o ciertas iniciativas que se estén discutiendo a nivel nacional. ¿Qué es básicamente nuestro aporte entonces en este sentido? Es profundizar en lo correcto. Creo que para eso viene nuestro eslogan y nuestro posicionamiento en ese espacio de decir que detrás de una idea política, de una gestión política, siempre va una buena decisión técnica. Y nosotros queremos jugar ese rol en las decisiones técnicas que ayuden y que apalanquen a este país, a un país en desarrollo. No lo queremos seguir viendo a este país como está actualmente, básicamente a soletas o al rezago de toda Latinoamérica. Queremos ver un país en desarrollo y ojalá de aquí a unos 20 años tengamos unas metas claras de lo que es un país en desarrollo. Y esa es nuestra visión y esa es nuestra expectativa. Finalmente, decirles que este proyecto personal, tal vez para algunos, es simplemente una
un tema que nació desde hace mucho tiempo, que ya lo veníamos trabajando, pero que lo hemos retomado y lo hemos retomado tal vez en un tiempo récord. En estos 15 días que hemos decidido ya salir con el programa, se ha armado un equipo espectacular. Y quiero agradecer en este sentido a Jorge Ñacato, a Enrique Velasco, del equipo principal de Conecta TV Radio, por darnos este espacio. Y detrás de nosotros de a poco han de ir apareciendo quienes realmente conforman este equipo que me apoya. Yo soy la cara visible de este proyecto y por lo tanto ahora me siento viendo lo que significa solamente presentarse en la televisión o como imagen, pero detrás de esto hay muchas personas que están apoyando. Así es que esto es nuestro desafío, es un reto que nos hemos impuesto y por lo tanto esperemos que nos acompañen en el transcurso de esta primera temporada que la estamos lanzando. Ya regresamos, vamos a hacer nuestro primer corte comercial. Estamos presentando Agenda País 4.0, una buena decisión técnica detrás de una buena gestión política. Ya regresamos. En realidad, para mí es un placer y un gusto enorme compartir este espacio con quien hemos compartido muchos otros temas y muchos espacios. Se trata de Eduardo Rosero, ex subsecretario de Energías Renovables del gobierno anterior, y realmente es un técnico de primera categoría y que conoce todos los aspectos de las energías renovables en el país y también en la región. Eduardo, yo te quiero agradecer por aceptar esta invitación y realmente decirte que en realidad hemos tratado de hacerlo contigo por un carácter especial, por esa cercanía profesional y de amistad que tenemos, porque en realidad necesitamos hacerlo con gente de la casa, con personas también brillantes que aportan mucho a este país. Así es que bienvenido. Esperemos que te sientas a gusto y esperemos hacer una conversación de lo más fluida en estos aspectos y que nos des más luces y más claridad de cómo llevar adelante las energías renovables en el país. Así es que, Eduardo, pues este espacio es tuyo y esperamos compartir estos momentos de la forma más agradable. Muchísimas gracias, Rodrigo. Qué gusto y qué honor también estar inaugurando tu programa en Conecta TV Radio y además que se transmite por Facebook Live, ¿no? Me parece que debe ser, como tú lo has argumentado, un espacio técnico, pero de incidencia para que se vaya formando un cierto criterio. Para mí es un orgullo estar aquí contigo, con tu audiencia y qué mejor para hablar sobre los temas técnicos, sobre los temas que van a ir marcando una agenda 4.0, seguramente se va a convertir en 5.0 en el futuro, que incluyamos toda la parte tecnológica, comunicacional, ahora más que todo en esta época de pandemia, pospandemia, sí. Bueno, Eduardo, pues en realidad el desafío es grande y contigo hemos compartido y tenemos ideas también a lo grande y sabemos de lo que podemos hacer. Estamos en algunos proyectos, no solamente a nivel país, sino a nivel regional. Así es que yo creo que este es el momento de tratarlos y el momento de ir sentando algunas bases importantes. ¿Por qué no empezamos con los temas globales, Eduardo? O sea, estas cosas de las energías renovables tienen un asidero a nivel general y se van sentando en algunas líneas de acción desde los principales organismos que marcan estas pautas. Por ejemplo, estamos hablando de la Organización de las Naciones Unidas y ahí están definidos ciertos objetivos del desarrollo, los famosos ODS, y se habla claramente de lo que son las energías alternativas y ese tipo de cosas. Y también el año anterior, pues tuvimos la oportunidad de
pasar un mal rato, de cierta manera, con el desarrollo de la COP25 que se iba a hacer en Chile. Se fue a Madrid. En su momento desde Chile esperábamos ser sede, pero se fue a Madrid y tú participaste de estos eventos, ¿no es cierto? Que fueron muy importantes. Ahí, céntranos un poco y aterrízanos en esta cosa. Porque muchas veces vemos que estos son desarrollos de la alta burocracia, líneas muy generales, pero ¿cómo los aterrizamos aquí en el país? Y eso es un poco lo que queremos saber en esta primera instancia. Sí, por supuesto, Rodrigo. Bueno, el tema de las energías renovables se viene tratando desde hace algunas décadas, ¿no? A través o a raíz, mejor dicho, de algunos eventos energéticos, la crisis energética, siempre se vio un espacio para fomentar las energías renovables. Uno de los países pioneros que incursionó en la energía renovable es Alemania, es también Japón, es por el otro lado los Estados Unidos. Siempre pensaron en un enfoque que pueda tener una sustentabilidad energética vía renovable. La energía renovable no convencional se define como toda esta energía que no necesita de combustibles fósiles ni tampoco de combustibles nucleares, ¿no? Entonces, ahora está más inminente todos los efectos del cambio climático, por lo cual se necesita impulsar de una manera más fehaciente la energía de fuentes renovables, tanto para el consumo eléctrico como también para el transporte. Hay un sinnúmero de aplicaciones. Ahora bien, ya un poco más enmarcándonos eso a nivel general. Ahora, Naciones Unidas, dentro de todo su programa de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible, ha puesto uno de los objetivos, la mesa 7, que es la energía accesible y no contaminante, el desarrollo como una de las prioridades. Yo creo que siendo conscientes de este cambio climático, que ya no es un tema teórico, ya no se queda simplemente en cálculos científicos de universitarios, sino que ya se lo está viendo en fenómenos naturales que están cambiando las actividades del mundo, las actividades de los países. Hay fenómenos naturales que sin ese calentamiento global no se hubiesen dado y que ahora están determinando el desarrollo de los pueblos, del desarrollo tecnológico para contrarrestar esas adversidades del cambio climático. Si bien es cierto, justo como tú mencionaste, el cambio de sede para la COP25, que fue de Chile a Madrid, no repercutió dentro de los objetivos. Yo creo que se trataron temas muy, muy importantes en Madrid. Claro que hubiera sido mucho mejor si hubiese quedado la sede en Chile, lo cual no pudo ser por factores externos. Pero creo que sí se tomaron algunos compromisos que pueden ser baluartes para seguir adelante en el desarrollo de una contrarréplica a este cambio climático. Necesitamos tomar acciones como globo terráqueo, como mundo, en contra del cambio climático. Y ahora en Ecuador tenemos muchísimas oportunidades porque nosotros tenemos recursos naturales que podemos aprovechar. No solamente los recursos hídricos, sino tenemos una variedad de otros recursos de energía renovable no convencional, de eficiencia energética, que nos van a determinar un poco la hoja de ruta, la diversificación de las fuentes de energía y no dependamos solamente de una como es ahora el petróleo y con los graves desencadenamientos productivos que nos da una crisis petrolera, ¿no? Aquí, Eduardo, es importante ir centrándose un poco, ojalá podamos extrapolar algunas cifras. Se hablan de hasta un 14%
de ahorros en temas energéticos y básicamente lo que tú dijiste, combustibles fósiles. Eso está como un dato ya puesto. Y el otro también es importante irnos centrando en lo que es la caracterización de estos proyectos. O sea, aparentemente, como se dice, no son tantos costos en temas luego posteriores de mantenimiento, de operación, pero sí en el tema de la inversión. Y ahí es un dato muy importante que es la generación de empleo, algo que en este momento lo vamos a necesitar muchísimo para reactivar la economía de este país. Y los datos dicen que, por ejemplo, el año anterior se dieron como 13 millones de empleo a nivel mundial, que aparentemente puede ser un dato muy, muy pequeño. Pero si el otro día verificábamos contigo mismo un dato de lo que es Chile, obviamente está proyectando para los próximos años pasar de un 25% de energías renovables a tener un 50% de aquí a 10 años, y a 20 años es posible, si ellos lo plantean, hasta tener un 90% de energías renovables, de cierta manera. Y ahí estamos hablando de una cifra muy parecida a lo que nosotros estamos proyectando en el sector de la minería, de unos 30,000 a 35,000 puestos de empleo, y ellos proyectaban al menos tener 25,000 puestos de empleo nuevos. Entonces, eso aquí en el Ecuador es muy importante que también lo vayamos planteando, que lo vayamos reflejando y ojalá transparentándolo de la misma manera. Sí, de acuerdo. Yo creo que uno de los puntales fuertes, por ejemplo, de la energía solar fotovoltaica, de todos los otros emprendimientos energéticos que no tienen que ver solamente con los hídricos, es justamente la creación de empleo. A nivel internacional, la IRENA, que es la Agencia Internacional de Energía Renovable, nos muestra datos muy actuales, tanto de la tecnología como de toda la reactivación económica que puede tener ciertos sectores productivos. En el campo de la energía renovable, siempre se necesitan incorporar nuevas capacidades y esas hay que formarlas, claro que sí, pero no son tan difíciles de formar como en otras actividades que necesitan un nivel de precisión mucho mayor. Si bien es cierto, nosotros como país tenemos una generación eléctrica bastante limpia a partir de proyectos grandes que se hicieron, como el Coca-Cola Sinclair, Sopladora. Hay un sinnúmero de proyectos hidroeléctricos que ya han aportado con su generación hacia un 80, 85, este año tal vez se cierre con un 90% de energía hidroeléctrica. No obstante, nosotros con la proyección del crecimiento de la demanda vamos a requerir mayores fuentes de energía y no solamente centrarnos en una energía que ya la tenemos, que es la hidroeléctrica. Ahora con la baja de los costos en la tecnología, ya inclusive la solar fotovoltaica u otros emprendimientos como eólicos están comparativamente a un nivel bastante bajo, inclusive en ciertas zonas menor que la hidroeléctrica, con incertidumbres también menores. ¿Qué es lo que me refiero con incertidumbres menores? Tenemos algunos proyectos que ahora tienen cierto riesgo, como el Coca-Cola Sinclair, que tiene la cascada de San Rafael. Tenemos algunos eventos que pueden poner en riesgo una generación que es totalmente limpia y que no podemos predecir. Ahora, si nosotros diversificamos en proyectos pequeños, ahí lo que yo hablo un poco es de la generación distribuida, nosotros podemos incrementar, o mejor dicho, disminuir el riesgo sobre los comportamientos extraños, como pueden ser fenómenos naturales, ¿no? Porque toda esta generación, una generación que se la realiza dentro de los centros de producción, no necesita inclusive una red de transmisión tan fuerte como otros proyectos que centralizan
la energía, la generación energética. Entonces eso tiene otras ventajas, aparte de la generación de empleo y la diversificación también de las inversiones de los sectores privados que lo pueden hacer. Perfecto, Eduardo. Ya has tratado los temas ya un poco más a nivel país y es importante ahí tu experiencia, tu trayectoria. Tú empezaste y lanzaste 2 proyectos grandes eólicos aquí en el país, el uno en Galápagos, el otro en Loja, el Bionaco 1. Y también hubo un set de proyectos, no recuerdo el número, tal vez pero tú sí lo tendrás presente. ¿Cuántos proyectos de una primera generación fotovoltaica que se plantearon en ese momento? Y ahí están. Algunos se han ido desarrollando, otros se han paralizado. Entonces, ahí es importante tu experiencia en el tema de la generación de las políticas públicas, de los incentivos que siempre queremos los inversionistas o las empresas extranjeras a venir a apostar también por este mercado, porque a nivel internacional hay muchas oportunidades. Entonces, dice, bueno, ¿qué me brinda Ecuador? Entonces, es clarísimo, como ya hacía esa referencia a otros países y en la región como se han desarrollado, Brasil, Uruguay, etcétera, etcétera. No se diga Chile, que es de cierta manera el principal referente a nivel sudamericano. Es decir, el inversionista requiere de estas seguridades para hacerlo. Y por lo tanto aquí hay que generar en ese tema. Entonces, un poco con lo que hemos visto últimamente, desde el año anterior se lanzaron aquí 2 proyectos, 2 licitaciones grandes. El Aromo, que son 200 megas por generación, y el Bionaco 2 y 3, que son 110 megas. Y ahí la preocupación inmediata es los CAPEX que ya se están poniendo. Es decir, el Aromo con 200 megas tiene un CAPEX de $180 millones, ¿cierto? Y el Bionaco con 110 tiene un CAPEX de $200 millones. Es decir, claro, ahí suben los costos por el tema, entiendo, de la red de transmisión que hay que construir para el Bionaco 2 y 3. Por lo tanto, aparentemente es un número elevado lo que tenemos ahí. Pero, ¿qué hacemos en el país? ¿Qué debemos hacer en este minuto en el país para que estos proyectos, en primer lugar, no sufran los retrasos que ya se han dado, pero también que se hagan y que se hagan mucho más? Denos un poco cuál es el estado de estos 2 proyectos y cuáles son las empresas que quieren venir en este minuto al Ecuador. Sí, bueno, ahí un poco desde el año 2006 se ha fomentado poco a poco dentro de las regulaciones el incentivo a la energía renovable. Hubo algunos impedimentos, más bien no de carácter regulatorio, sino el país era en esa época, en el 2006, 7, 8, todavía deficitario con las empresas distribuidoras y eso impedía nuevas inversiones hacia un sector de generación eléctrica, porque si es que la distribuidora no tenía suficientes recursos como para pagar la generación, mal podría un inversionista privado tener un contrato directo con una distribuidora para que se le pague por la generación eléctrica. Se hicieron algunos cambios de la normativa en esa época y se saldaron muchísimas cuentas que tenía el Estado con las distribuidoras, que en esa época eran SAC. Luego, después de ese cambio regulatorio y cambio de esquema de las empresas distribuidoras, se abre un nuevo panorama para la inversión en proyectos de energía, llámese hidroeléctricos o fotovoltaicos o eólicos. Es así como de primera mano el gobierno lo que hizo más o menos en el 2009, 10, 11 fue fomentar haciendo proyectos propios, casa adentro. Es así como se financió el proyecto Bionaco, es así como también se pudo proponer muchos de los proyectos hidroeléctricos que se construyeron. Ahora, en el otro sentido, a partir del 2011,
se sacó una regulación que fomentaba de una manera más fehaciente la generación de energía a través de renovables con un incentivo por parte del Estado que la manera de pago de esta generación iba a ser distribuida en todas las empresas eléctricas. Y eso es lo que viabilizó el emprendimiento en esta época, lo que tenemos son 22 megavatios de generación fotovoltaica que están distribuidas en todo el país. Una parte está en Imbabura, otra en Pichincha, en Loja, en algunas provincias se desarrollaron estos 22 megavatios. Estaban propuestos en esa época casi 355 megavatios de fotovoltaica, es muchísimo, con un incentivo tarifario bastante generoso para esa época. Y lo que se pretendía era formar, o mejor dicho, abastecer al menos con el 6% de la capacidad instalada. Eso no se llegó a hacer sino en una mínima parte, como te digo, de 355, los que realmente ejecutaron fueron 22, 23 megavatios a nivel país. Sin embargo, ahora las condiciones que están impidiendo el desarrollo de mayor generación es simplemente un esquema un poco distorsionado de los costos. Si bien es cierto, nosotros no tenemos una sinceración de los costos de generación, distribución, transmisión de la electricidad. Hay un subsidio bastante importante, el cual no está reflejado directamente en la tarifa. Lo que tienes es que el presupuesto general del Estado está abarcando muchos de esos costos financieros y de capital de los proyectos, y lo cual no se ve reflejado en la tarifa eléctrica. Si es que esos costos serían incluidos, entonces todas las otras fuentes de energía serían mucho más viables económicamente. Ya técnicamente están muy probadas. Ahora solamente falta ese incentivo de tener un marco con precios sincerados, el cual permitiría la introducción de mayores otras fuentes de energía. Cuando conversábamos de estos temas, ¿te acuerdas? Hace muchos años atrás, por lo que tú decías, años 2006, 2007, efectivamente se decía que aquí había tres barreras. Obviamente la típica, la de la normativa, la seguridad jurídica. El segundo, que era un tema del costo de la tecnología. Y el tercero, que siempre lo hemos mantenido y siempre lo hemos dicho, el costo del tema de los subsidios. Es algo que impide que este sector se lance de cierta manera, despegue. Ahí yo creo que hemos superado un tema de la tecnología, pero mi sensación es que internamente los temas, las variables que nos competen, que es el tema de la seguridad jurídica, y por otro lado, lo que tenemos que hacer con el tema de los subsidios, no lo hemos transparentado, no hemos logrado todavía resolverlo. Entonces, ahí yo creo que también hace falta, digamos así, mucho despliegue técnico para lograr o para convencer a diferentes actores del tema de los subsidios. Porque, por un lado, pueden protestar los sectores populares por el tema de usuarios, digamos, por el costo, pero también son los industriales, los empresarios, quienes también ven como un beneficio este tema de los subsidios, pero que en realidad son un efecto distorsionante para el desarrollo de estos proyectos. ¿Qué hacemos un poco al respecto? ¿Cómo manejar esto desde nuestra perspectiva, digamos así, un gremio como el tuyo y empresas que están en este sector? Bueno, hay diferentes estrategias. Yo creo que una ciudadanía informada permite tener un cierto grado de presión. El tener precios subsidiados no siempre deriva en una mejor utilización de la tecnología. En otro aspecto,
inclusive no solamente hablando de la generación, sino de los usos finales de la energía y del ahorro o de la posible eficiencia dentro de los procesos productivos que pueda tener el sector industrial, va a tener mucho que ver si tú tienes un precio sincerado o no. Si a ti te regalan la energía, nunca vas a implementar dentro de tu proceso productivo un sistema de gestión energética, porque simplemente es un costo mucho menor. Ahí yo creo que la parte un poco más técnica va a tener que transparentar todos estos tipos de costos, sincerar y poder focalizar los subsidios en ciertos sectores de la población que realmente lo necesitarían, pero no subsidiar a todos los usuarios que sí deberían tener una conciencia mucho más, más ambientalmente amigable con respecto al uso de las fuentes de energía. Ya se está hablando también de la incursión de la movilidad eléctrica como posible tecnología viable para la parte más de transporte urbano, de transporte masivo urbano. Pero siempre y cuando nosotros tenemos que ver cuál es el mejor escenario para el Ecuador. Nosotros, yo pienso, a través de la Asociación Ecuatoriana de Energía Renovable y Eficiencia Energética, nosotros hemos evaluado muchas de las posibilidades que se tienen en el país. Y una de las posibilidades de generación de empleo también viene de la mano de la eficiencia energética. Todas las cosas tienen mucha relación. Por el un lado, si tú tienes una generación limpia y además de eso, puedes incorporar sistemas de gestión energética, puedes no derrochar esa energía limpia que estás generando, es un buen mix. Y en ese sentido hay muchas oportunidades que también se pueden dar. En el caso ahora, volviendo a lo que tú mencionabas, de los proyectos grandes, el proyecto Billonaco 2 y 3, que son de 110 megavatios, con una complejidad técnica considerable. El proyecto, la primera parte ya tuvo su complejidad técnica porque son parques eólicos a una altura considerable que no se los tiene en otras latitudes del mundo. Entonces, eso ya solamente la densidad del aire en altura cambia los parámetros técnicos de los proyectos eólicos, además de todas las otras dificultades como es la cimentación, el tipo de terreno, vías de acceso, la línea de transmisión, hacer una infraestructura o depender de la infraestructura que tenemos para evacuar la energía. Son incertidumbres que lo va a tener que asumir el inversionista privado, en el cual va a tener que cargar todas esas incertidumbres dentro de una tarifa que propone a la comercialización de la generación. En el otro caso, que es del Aromo, son 200 megavatios en un sitio que el recurso energético no es tan abundante. Es decir, el Aromo en algunos meses del año no va a poder responder a los requerimientos energéticos que se tienen. Entonces, los CAPEX son los mismos. Teniendo el recurso limitado, tú vas a tener un limitante en la generación de energía a través de la radiación. Es un poco más simple la generación fotovoltaica porque siempre es escalable. Y eso va a permitir también un poco la diversificación de otro tipo de proyectos a nivel nacional, ¿no? No solamente en un sitio. La intermitencia de la generación, si se lo hace muy grande, va a tener algunas complicaciones en la red. Igual que lo que está pasando con los grandes proyectos hidroeléctricos. Si se cae uno, va en cascada una serie de consecuencias para el sistema. Para todos, el sistema. Yo creo que ahí viene un poco lo que hablábamos y cuál es lo que queremos sentar de precedente, de cierta manera, público con estas conversaciones. Es decir, lo que nosotros podemos hacer en la parte clínica.
indudablemente los dos proyectos son súper desafiantes, o sea, revisando sus anteproyectos, inclusive las bases, son súper desafiantes. Es decir, uno diría, ¿quién no quiere estar ahí? O sea, porque realmente es un desafío en lo técnico y también en lo financiero, de cierta manera, porque hacer una inversión de esos volúmenes en estas condiciones y en este país también es un desafío que lo vemos y que lo hemos plasmado. El otro día hablábamos del tema de las garantías, por ejemplo, de lo que es los montos de la garantía, tener esos capitales de cierta manera ociosos durante 20, 25 años que duran las concesiones. Eso también significa un costo y obviamente un manejo financiero importante. Pero entonces, ¿por qué tomamos esos desafíos grandes con esos riesgos y es el Estado, de cierta manera? No hay otra manera de hacerlo con estas fórmulas de las alianzas público-privadas y cosas por el estilo. Inclusive te ayudaría un poco a transparentar más el manejo, creemos, al menos lo creo yo, de estos proyectos, porque tranquilamente se corre el riesgo, al ser públicos, de que se caigan las licitaciones y hemos perdido hasta 2 años en lanzar procesos que a lo mejor no llegan a buen término, ¿no? Sí, bueno, estos retos son, o mejor dicho, desafíos, son los que existen desde la parte de conceptualización. Si nosotros tenemos un diseño de una planificación a largo plazo, ahora se habla mucho de la transición energética, y la transición energética hacia energías limpias no solamente comprende sustituir el tipo de generación, sino el modo de planificar. Por ejemplo, hay un buen escenario que lo planteó Brasil. Ellos solamente en generación distribuida en fotovoltaica implementaron más de 2.000 megavatios a nivel residencial y comercial, lo cual es una central vista desde el punto de vista técnico, es una central potente. Claro, Brasil es otra dimensión en país, pero a lo que yo quiero llegar es que todas estas decisiones de cómo hacer las inversiones a largo plazo del país tienen que ser repensadas de acuerdo al avance tecnológico. Tú no puedes hacer una planificación ahora de aquí a 50 años sin tener en cuenta el balance o el desarrollo tecnológico que vas a tener de aquí a 5 a 10 años. Entonces, todas las ayudas o todos los sustentos tecnológicos que van apareciendo tienes que incorporar dentro de esa planificación. No se han hablado hasta ahora de sistemas de almacenamiento que ya se vuelven bastante económicos. Antes el almacenamiento era bastante caro y por eso se lo dejaba de lado en muchos de los proyectos, pero ahora ya se puede incorporar inclusive almacenamiento para mejorar la eficiencia de los sistemas energéticos. Es decir, producir cuando se tiene el recurso, almacenarlo y poder recurrir a ese recurso durante las horas donde ya no se tiene a disponibilidad. Entonces, una planificación técnica que sea con la tecnología actual y con la visión de largo plazo va a diferenciar una planificación ya antigua en la cual solamente todas las inversiones se ponían en una sola tecnología. Yo creo que eso nos está faltando, ¿no? Yo veo poco dinámico, al menos al sector de la regulación, porque está bien, o sea, tú no puedes incorporar todas las variables de incertidumbre, porque esto es un mundo cambiante, muy dinámico y cosas por el estilo, pero ya tenemos modelos regionales o que nos van dando las pautas de cierta manera. Entonces, yo creo que ahí, antes de hacerlo, como decimos, a la ecuatoriana o a la criolla, tal vez tomar esos modelos rápidamente y siendo muy flexibles. Y yo creo que ahí ese es el tema tal vez en donde también hay que trabajar con nuestra incidencia o con nuestra influencia para que se tomen esas decisiones
pues, ser más flexibles. Y yo creo porque las empresas que vienen a invertir en este país, inclusive hasta los mismos inversionistas locales, saben que existen estas incertidumbres y estas cosas que tenemos que irlas escalando y que tenemos que irlas modulando. Entonces, yo ahí veo que tal vez nuestra regulación pensamos que es muy estática, como manejar los proyectos hidroeléctricos que hemos venido haciendo durante muchos años, pero estos requieren de otra visión, digamos así, de otra mentalidad, no es un tema siquiera de formación, porque han compartido con nosotros las mismas universidades y cosas por el estilo. Pero, ¿cómo, tal vez ahí, siendo ya muy puntuales, Eduardo, cómo, para cerrar este capítulo, cómo hacemos que las políticas públicas en este momento sean más dinámicas en nuestro país? Porque vienen muchas otras cosas complementarias que tú ya empezaste a tratar y quisiera tratarlas en el siguiente bloque, para que estas cosas sean un paquete, digamos así, empecemos a globalizar más los temas sobre la eficiencia energética y sobre las energías renovables, ¿no? Sí, yo creo que uno de los aspectos importantes que se debe tomar en cuenta es la socialización y una conversación muy sincera con el sector que puede aportar. Es decir, si yo requiero de inversiones privadas en un sector estratégico como el de la generación energética, tengo que conversar cuáles son las condiciones del sector privado para la inversión. No solamente cerrarme a las condiciones que necesite el Estado para asegurar esa inversión, sino también las condiciones que el sector privado requiere para que esa inversión recaiga sobre sectores estratégicos, que son, por ejemplo, la generación eléctrica. Ahí tenemos una variabilidad. Lo único positivo de tener una economía dolarizada en este aspecto es que las inversiones siempre se van a hacer en dólares. Las inversiones en generación son hechas en dólares y la tarifa está dolarizada, lo cual permite que el inversionista tenga una cierta seguridad de pago o estabilidad de pago dentro del largo plazo. Ahora bien, las inversiones en el país tienen que tener una seguridad de pago. Ahora se está hablando de un fideicomiso de pago a través del cual se van a honrar todas estas inversiones que haga el sector privado, pero si es que la constitución de este fideicomiso debe dar la seguridad pertinente para que la banca internacional, la banca nacional, tenga esa flexibilidad de hacer estas nuevas inversiones. Si es en alianza público-privado, también son casi las mismas condiciones, porque todos los esquemas, tanto de privados como los de alianzas, necesitan tener un financiamiento externo, y ese financiamiento externo permite a que se desarrollen proyectos en unas condiciones de inversión adecuadas. El repago de los capitales. Por eso hace un momento mencioné que el Estado está haciendo cargo de todas las inversiones, tanto de capital como financieras, de todos los otros proyectos hidroeléctricos, con unas condiciones bastante fuertes para el Estado. Si es que esas descargaríamos, tendríamos otro esquema. En ese escenario tenemos una competencia limpia con los otros actores del energéticos, ¿no? Que pueden ser los actores inversionistas, tanto técnicos como de capital privado. Sí. Creo que este punto nos está faltando, creo que también, ¿no? La parte financiera de estos proyectos, bancarizarlos o monetizarlos, como es el término que ahora se los está utilizando. Pero bien, yo creo que es un tema para seguirlo conversando y lo hemos analizado en varios foros y cosas por el estilo. Y creo que al menos se ha logrado tocar las puertas, pero creo que aún no hemos concretado los temas. Finalmente, Eduardo, hay muchas cosas que vienen relacionadas, obviamente, desde el punto de vista de la generación y muchos otros elementos. Tú ya topaste el caso de Brasil y revisábamos casos de Uruguay, casos de Chile, de lo que es la eficiencia energética. Y básicamente ahí hay muchas políticas, muchas directrices, estudios,
y aportes que han hecho los multilaterales, como el BID, en lo que es desarrollo de estos modelos. Inclusive estamos hablando, y es un tema particular de interés, el tema de las famosas ESCO, de lo que son las empresas de financiamiento en el tema de ahorro y eficiencia energética. Y hay iniciativas también en otros sectores. Por ejemplo, en Petroamazonas ha lanzado un proyecto grande de lo que es sustitución del uso de diésel y hacerlo a cambio de energías un poco más limpias, inclusive de gases, ¿no? De lo que mismo se produce en gases remanentes de la producción del petróleo. Ok, pero esa es una parte, de cierta manera. Y lo que te quiero llevar es que se conversa a nivel regional de que el país tiene una ley de eficiencia energética espectacular, no tiene todavía reglamento, indudablemente. Eso es un tema. Pero entonces por ahí está al menos el marco de lo que sería la eficiencia energética. Perfecto. El otro tema que nos viene todavía es el tema de generación distribuida, que es algo muy, muy importante de cierta manera. Es cómo volvemos los remanentes de nuestra generación propia, a domiciliaria, que en España es un boom, y en Alemania obviamente pasaron por esto. Pero ¿cómo lo hacemos aquí en el país si tranquilamente podríamos aportar mucho desde el nivel individual, de cierta manera, desde los hogares, desde las propias industrias y empresas se pueden hacer? ¿Cómo hacemos que eso ya definitivamente despegue? ¿O tenemos que esperar algo, porque también puede ser parte de la trayectoria que aún nos toque seguirla, para que el tema de la eficiencia energética, el tema de generación distribuida, despegue? O sea, yo como industrial en ese sentido lo veo como un número, o sea, importante, porque se dice que hasta un 14, alrededor de un 15% puede haber de ahorro. Y eso es muy importante dentro de una industria. O sea, si yo logro ahorrarme esos valores dentro de mi presupuesto propio, estoy hablando de que puedo hacer hasta rentable algunos proyectos. Pero entonces, esta parte, Eduardo, ¿qué nos está faltando aquí para complementarla, para que también salgan de una vez? Sí, yo creo que, como tú bien mencionas, tenemos desde marzo del año pasado, desde el 2019, la Ley Orgánica de Eficiencia Energética, que traza ciertas bases que son muy importantes de aterrizarlas a través del reglamento a la ley. Y ese reglamento a la Ley de Eficiencia Energética tiene que tener un carácter de incentivos, es decir, premiar a la industria, al consumidor final, sea residencial, sea comercial, con una serie de incentivos que propendan a que el tomador de decisión, que al final es el usuario final, haga esos cambios dentro de su consumo energético. Ya no sea solamente de electricidad, también en una industria se requieren procesos de generación de calor a través de combustibles, y si es que eso se lo ve a largo plazo o en un sistema de gestión de la energía que sea consecuente con las políticas del estado de ahorro y eficiencia de energía, debería ser la primera pauta. También abrir la planificación energética a que ya desde hace más o menos un año y medio hay una regulación que sacó la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad, Arconel, de microgeneración fotovoltaica, para poder a través de una generación, autoabastecer sus requerimientos energéticos, y que el excedente que uno tenga a ciertas horas de la noche pueda inyectar a la red, y asimismo uno pueda suministrarse de la red esa energía que ha generado durante el día, porque es cuando se genera en los sistemas fotovoltaicos. Para poder incentivar a que más empresas puedan entrar dentro de este esquema de autogeneración, se necesitan reglas claras, como una determinación dentro de esta nueva regulación que estaba por salir de generación distribuida, cuál va a ser el aporte
y cómo puedo yo tener una facilidad de inyección a la red en cualquier punto. El mercado de la generación distribuida se está desarrollando en muchos países, en países de Europa, como también en países latinoamericanos, porque tiene una facilidad de inversión muchísimo mayor que los grandes proyectos. La facilidad de conseguir un crédito para una industria que ya tiene su proceso productivo en marcha es diferente a la que tiene que buscar el financiamiento por otros lados, ¿no? Entonces, si nosotros distribuimos todas esas posibles emprendimientos de generación en la industria, vamos a tener un mercado mucho más fuerte. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? Lo que estuvo pasando también en México, en Chile, que incentivaron de tal modo de que muchas industrias pusieron sistemas de generación para autoconsumo y el sobrante inyectan a la red, que es lo más normal, a precios también competitivos, que eso es lo que requiere las inversiones. La bancabilidad de estos proyectos necesita reglas claras, y esas reglas claras se da a través de regulaciones simples, pero que se puedan poner en marcha a través del tiempo, ¿no? Yo creo que aquí también hay un tema muy importante que seguirlo tratando, Eduardo, porque, ok, es incentivo y ahí viene un tema de la política pública, porque yo creo que aquí profesionalmente lo solventamos. Igual tecnológicamente eso lo solventamos. Es más, hay casos de colegas nuestros que lo hacen. O sea, ya sabemos que tenemos nuestros propios desarrollos inclusive. Entonces, yo diría ahí que indudablemente el tema de apuntalar las políticas públicas con el tema de los incentivos. Y a lo mejor, nuevamente, yo creo que también vale la pena sincerar el tema de los subsidios, porque esto también sigue siendo distorsionante, o sea, despilfarro de la energía, costos que inclusive ni siquiera se los reconoce al interior de algunas industrias, de cierta manera. Entonces, eso no lo permite. Entonces, yo creo que ahí también es importante seguir esto, porque la parte profesional y la parte tecnológica, creo que no tenemos que pedirle favor mucho, digamos así, a los casos de nuestros vecinos. Y creo que allí vale la pena, yo creo que también insistir sobre esta cosa. Bueno, Eduardo, finalmente, como cierre, un mensaje para este proyecto, para estos temas a los cuales tú manejas, y pues que nazca de ti, como un poco ha nacido esta iniciativa y esta voluntad de empezar a hacer cosas nuevas y un poco cosas diferentes, que esperamos que también se vayan traduciendo un poquito en realidades y un aporte importante para nuestro país. Sí, yo creo que dentro de todo lo que nosotros hemos conversado, como una idea más global, necesitamos formar desde la parte privada, desde la parte académica, también una generación de escenarios energéticos. Y estos escenarios energéticos no es solamente una bolita de cristal que nos va a predecir el futuro, sino contrarrestar a los escenarios energéticos que propone la política pública para poder ver las conveniencias o las inconveniencias de la implantación de uno u otro proyecto. Yo creo que como sociedad civil, como empresarios, como académicos, algunos tenemos la obligación de hacer propuestas, y esas propuestas tienen que tener una base técnica y una base financiera que sea viable. Y eso se hace a través de la generación de escenarios energéticos, que es ver, sincerar, donde entren el sinceramiento de costos, donde entre la posible generación de empleo, donde entre todas las facilidades financieras que pueden tener uno u otro proyecto, que den una hoja de ruta, una directriz hacia dónde puede el Ecuador desarrollarse, y no solamente verlo desde el lado público, sino una visión
de desarrollo público privada con generación de empleo, con generación de riqueza. Hay que distribuir la riqueza y no repartir la pobreza. Claro, hay que esa yo creo que es una de las metas y objetivos, crear un sistema que sea viable, financieramente viable. Todavía sigue siendo muy estatal esto de distribuir la pobreza, ¿no? Yo creo que estamos desde el punto de vista y general que gane el país, y todos queremos ganar, indudablemente. Yo creo que todos queremos ganar, no solamente estamos pro empresarios. Yo creo que las tasas de rentabilidades y los manejos de los costos es importante, pero sin embargo creo que también vienen los beneficios sociales y los beneficios generales. Yo en este momento me imaginaría, por ejemplo, en la crisis que estamos pasando, tal vez si nuestra matriz energética fuera diferente, de cierta manera. O sea, a pesar de que nos han dicho no pagues la luz y cosas por el estilo, pero sin embargo, si es que nos pudiéramos autoabastecer, por ejemplo, o sea, tranquilamente las industrias podrían estar en otro momento competitivo, creería yo. Y creo que esos son los detalles, ¿no? Eso vale la pena aclararlos y seguirlos conversando, Eduardo. Así es que, sí, para mí, un gusto nuevamente enorme. ¿Qué más podríamos pedir de una conversación contigo en este primer programa? Y esperamos volver a compartir muchos espacios más, Eduardo. Estamos siempre en contacto en nuestros proyectos y cosas por el estilo, y el mundo es tan chico que ahora lo hemos compartido, no solamente acá, lo estamos viendo si es que lo podemos hacer temas con otras asociaciones y empresas de la región. Así es que para seguirlo compartiendo, Eduardo, yo te agradezco infinitamente y siempre mi reconocimiento, porque eres un profesional espectacular y de primera. Muchísimas gracias. Lo compartimos en el Colegio de Ingenieros Mecánicos en su momento cuando te afiliaste. No sé si recordarás esa anécdota. Así es que genial verte aquí y también verte con desafíos importantes. Muchísimas gracias, Rodrigo, y mucha suerte y mucha ñeque a tu emprendimiento, a todo lo que se requiere, ¿no? Yo creo que Agenda País 4.0 tiene que ser un espacio donde se pueda dialogar y ver nuevas perspectivas, que eso es lo importante. No solamente verlo desde una óptica, sino de la diversidad de criterios que puede tener el sector privado, profesionales que hemos hecho algunas cosas ya dentro de lo que es el campo de acción de cada uno. Muchísimas gracias, Rodrigo. Eduardo, muchas gracias. Y hasta la próxima. Bien. Claro, Agenda País 4.0. Por sintonizarnos y hasta la próxima edición.